Saludos, mi viajero del tiempo, bienvenido a su canal, soy Insignares. Como siempre, quien les habla, Carlos Insignares. Vamos con la tercera y última parte de nuestra historia del fútbol en el estado Nueva Esparta, con las figuras principales de esta historia: Ángel Marcano, Alfredo Díaz, y nos acompaña Carlos García, un venezolano nacido en Perú y que impulsó los torneos y campeonatos intercomunidades de otros países en el fútbol. Así que no te pierdas este importante y último capítulo del fútbol en el estado Nueva Esparta. Luego iremos con Bellavista. De nube blanquecina en aquel horizonte mañanero, en un copo de nube blanquecina en aquel horizonte mañanero y en un rayo de sol. ¿Qué pasa, Alfredo Díaz? ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Cómo estamos? Muy agradecido, hermano, de que nos atiendas en tu casa. Hermano, al contrario. Agradecido yo porque se acordaron de un viejo que todavía está con ganas de seguir jugando. Así es. Bueno, nuestra visita, como ya lo hablamos inclusive antes de comenzar a grabar, es por lo siguiente. Esto es un canal que se llama Soy Insignares y que resalta nuestros lugares históricos, lugares turísticos, nuestra cultura. Hablamos de nuestra cultura porque hemos hecho de Venezuela nuestra, ¿no? A pesar de que somos venezolanos nacidos en otras tierras. Sí, claro. Tenemos unas raíces que son nuestros hijos y nuestros nietos, que son margariteños, y que seguramente tú te sientes identificado porque eres un venezolano nacido en Perú. Tenemos también a Luis Vargas, que es un venezolano nacido en Colombia. El proyecto que nosotros tenemos ahorita ya planteado y que vamos con el tercer y último capítulo es sobre la historia del fútbol en el estado Nueva Esparta, concentrado en la historia del estadio de Conejero Alfredo Díaz. ¿Quién es Alfredo Díaz? Lo tenemos acá, que es el compañero, que gracias a él y gracias a Ángel Marcano, que son dos figuras principales de esta historia. Y está así porque eso le pasó por una caída. Correcto, ¿y qué? Sí, una caída de pelo, pues. Mire, y entonces, bueno, hemos hecho ya todo un historial sobre las glorias deportivas, inclusive hablamos hasta los de la categoría superélite, que son hombres, jugadores que fueron jugadores profesionales y que hoy teniendo 60 y 74 años juegan y practican el fútbol allá. Entrevistamos también a lo que fue a Hochi. Entrevistamos a Paero, que son los agricultores de la cosecha de muchos jugadores menores, pues. Y que ahora de renombre, pues, de algunos jugadores, por ejemplo, también está lo que fue Cahuí González. Entonces, este tercer y último capítulo me parece el más importante y que sin ustedes, nosotros o yo no podríamos cerrar esta historia, ¿no? Repito, con Ángel Marcano, con Alfredo Díaz, que es el nombre que lleva el estadio. Tu persona, Carlos García, que fuiste uno de los impulsores, inclusive de aquellos torneos, campeonatos, intercomunidades de países amigos. Está Luis Vargas, que forma parte de la historia nuestra también del fútbol, como un venezolano nacido en Colombia. Entonces, bueno, este encuentro se trata de eso, ¿no? De aparte de nutrirnos de toda esa información y nutrir a todo el que sigue y está suscrito al canal, conocer de la historia. Es un encuentro entre amigos de muchos años, porque estamos hablando de inclusive de 40, 45 años, ¿no? Marca, ya está más. De 50 años. 50 años. Entonces, bueno, los dejo para que ustedes conversen sobre este interesante tema. Aquí el eje personal siempre fue Alfredo Díaz. Y el que lo acompañó mucho en todas esas situaciones fue Ángel Marcano. Los dos
subsiste el fútbol en el estado de Esparta por estos dos personajes, porque siempre se entregaron en vida, se entregaron al fútbol. Desde que yo los conozco, yo tengo 50 años aquí, desde que los conozco. ¿Cuántos años tienes aquí, Carlos? En el estado ¿En qué año llegaste aquí? 50 años. 50. ¿Y formaste parte de la familia del estadio o del fútbol acá en el estado de Nueva Esparta a partir de qué año más o menos? O sea, Bueno, podríamos hablar de cuántos años dentro de la historia del fútbol acá en el estado. En el estado, toda la vida jugué en el estado. Toda mi vida que estoy en Venezuela jugué en el estado. Siempre he jugado en el estado, organizando los campeonatos por Alfredo Díaz y Ángel Marcano, que son los dos personajes que el fútbol le debe mucho. Sin estos personajes no estaría ni Luis, no estaría ni yo, ni estarían muchos como nosotros. Pedro Balbuena. Pedro Balbuena fue otro. Pedro Balbuena también. Hombre que se dedicaban a formar equipos, a buscar gente para que jugara. Esa era nuestra misión, formar gente que venga y dice, el fútbol, esto que estás viendo tú aquí, está hecho por el fútbol, por el fútbol, la amistad, por el cariño, por el respeto. Siempre ha habido respeto a Alfredo Díaz, a Ángel Marcano, a Luis Vargas. Entonces, y así como él, había otros tantos también, jugadores, por ejemplo, que muy poco, por ejemplo, he visto, por ejemplo, un jugador que quién sabe ni se acuerdan ellos y mencionan, el Pájaro. El pajarito. El colombiano, el Pájaro. El panadero. Un jugador de fútbol. El pajarito. Que era, era como una señorita jugando el fútbol. La pelota que era grande así, después la dejaba chiquitica así, parecía una pelotita de tenis. Porque era un tipo que dominaba mucha pelota, sabía jugar a la pelota, colombiano. Sí, me acuerdo. Muchos años. Pajarito, sí. El pájaro era uno de los grandes jugadores que yo he visto aquí, llegar aquí a la isla. Mira, Carlos, también me contaron una anécdota tuya, ¿no? Que tú sin hacer un túnel, hermano, no eras feliz en un partido. ¿Es cierto eso? Oh. Que tú lo celebrabas por todo lo alto cuando lograbas un túnel a un jugador. ¿Es cierto? Y el último que le hice un túnel Cuando se lo fue hacía Rafael ¿cómo se llama este ingeniero? Antonio Aguilera. No, ingeniero, ingeniero. ¿Quién? Que jugaba por el equipo de los ingenieros también. Franco Pavano, Franco Pavano. Algo así. Entonces, en 1 metro cuadrado estábamos pegados, la tribuna aquí y nosotros y la cancha aquí. Y me llega una pelota y él viene a buscarme exclusivamente porque él decía que yo nunca le iba a poder pasar, yo siempre callado, nunca le iba a poder pasar la pelota entre las piernas. Pues no ha venido así, le he pasado la pelota por entre las piernas y él se ha quedado. O sea, ¿y por dónde carajo me has pasado la pierna? ¿Cómo has hecho para pasarme la pelota? ¿Por dónde pasó esa pelota? Y la bicicleta pasaba por ahí, la bicicleta. Ajá. Y el que hacía la bicicleta, Alfredo Díaz, que era el técnico. Ay, Alfredo Díaz de carajo. Y Marcano cabeceando a ras de tierra. Marcano. Carajo. A 30 centímetros del piso cabeceando la pelota. Cabeceando la pelota que le podía dar con el pie, tiraba a cabecear y la cabeceaba. Mira, bueno, Luis, háblame de ti también antes de entrar con Ángel Marcano, que me parece, dejamos como plato fuerte a Ángel Marcano y a ver si logramos que Alfredo Díaz nos diga algo sobre la historia. Sobre eso, por ejemplo, los equipos de Colombia, que en aquel tiempo ustedes o nosotros como venezolanos nacidos en otras tierras, se lograron organizar esos con netamente peruanos, con netamente italianos, con netamente colombianos, con netamente ecuatorianos. O sea, ahí no había que ser un margariteño, nada. Eso hablaba inclusive de la cantidad de jugadores y personajes que recibió Venezuela, o sea, de otros países, y que le abrió la puerta. Eso habló mucho en ese momento y que hay que recordarlo, pues, que
que Sí, ese de como Colonia no eran gente. equipos con jugadores que si margariteños o venezolanos, no, eran netamente de cada una de sus nacionalidades, ¿cierto, Luis? Ajá. Con Pedro Valbuena hicimos un campeonato y organizamos por varios años el campeonato de Copa de Colonia, pues. de Colonia, de equipos de Colombia. Que el América, el Cali, el Nacional, el Medellín, el Huila, el Cortuluá, ajá, de todos esos equipos, cada persona hacía su equipo. Y yo saqué, por ejemplo, el equipo del América, de Cali. Pedro sacó el de Bucaramanga. Y así por el estilo, cada uno iba sacando un personaje, iba sacando el equipo de su ciudad. Y en el estadio, Alfredo Díaz y Ángel Marcano siempre nos abrió las puertas y nos apoyó en todos esos torneos, ¿cierto? Siempre nos apoyó, ellos dos nos apoyaron a esos campeonatos que nosotros hacíamos los finales de año y tuvieron mucho renombre, fueron muy competitivos, la disfrutamos bastante y... Había un hombre que siempre hizo todo por el fútbol, que era este. Pero tenía alguien en la espalda que lo apoyaba mucho y es el que organizaba los campeonatos, hacía todo, era este. Marcano. Sí. No había más personajes, de ahí no había más personajes, desde niños hasta viejos como nosotros, que yo lo estoy recordando que yo tengo 80 ya. 80, no hay más. No haya quitado los años, no se quiten los años. A veces me quito los años y digo, coño, es decir, cuando veo una mujer me quito los años. Bueno, esta es la historia de Carlos García y de Luis Vargas, unos venezolanos nacidos en Perú y en Colombia, con más de 50 años 43 años. y más de 43 años aquí en Margarita, en Venezuela. Vamos a conversar entonces con Ángel Marcano, uno de los, como lo dice Carlos García, promotores y fundadores del estadio de Conejero. Su casa, la casa de él era ¿Sí? la sede del fútbol. Lo recuerdo. Creo que en los 80 por ahí más o menos, ¿no, Marcano? ¿Qué nos puedes agregar ahí, Ángel? Yo creo que nosotros trabajamos desde el año 62. 62. Desde el año 62. Te iba a preguntar algo, Marcano. Me hablan del inicio del estadio, que antes era béisbol, un campo de béisbol. Iniciamos en el año 1962, 60. pero como liga de fútbol punta. Eso lo jugábamos donde está ahorita la iglesia de los Cocos. Ahí duramos como 4 años. De ahí nos pasamos a donde está ahorita la ferretería Manzanillo. Ajá, Materiales Manzanillo. Materiales Manzanillo. Eso es entrando a por la mar, Materiales Manzanillo a mano Y izquierda. ahí en el año 72, más o menos 10 años tuvimos en este robo. En el año 72 nos pasamos a Conejero. En Conejero nos encontramos con muchas trabas, porque ahí se jugaba béisbol. Ahí pues nos tiraron de todo, pero nosotros teníamos el apoyo, como dice Carlos y Luis, teníamos el apoyo de muchos países que les gustaban, que eran futbolísticos. Por ejemplo, uruguayos, paraguayos, chilenos, argentinos, italianos, mexicanos, colombianos. Y esa gente, por amor al fútbol, ahí ellos nos apoyaron demasiado. Peruanos, más que todo, teníamos... Bueno. Llegó el cafecito. Tuvimos ese apoyo, pues. Sirve, mamadita linda, sirve, por favor. Nosotros ahí seguimos trabajando ahí, paralelamente con la asociación, pero la asociación, en vista del agua que tuvimos, ya nosotros nos apoderamos de la asociación. Estuvimos con la asociación de fútbol. Eso fue aproximadamente en qué año? Eso fue en el año 72. En el 72. Nosotros tomamos la asociación hasta el año 90. Antes que te diga, pues, que en Conejero tuvimos unas trabas ahí con la gente del fútbol, del béisbol. Ahí llegamos a acuerdo de que nosotros jugáramos al fútbol. Gracias. Jugáramos al fútbol los domingos nada más. Ellos iban a utilizar los sábados. Allí
¿Yo tomo café? Con café no hay. Bueno, entonces, llegamos a un acuerdo con los marinos de punta. Y ellos empezaron a jugaban béisbol los sábados y nosotros los domingos nada más. Total, pero no, fue tanto el auge, con la ayuda de estos países que te mencioné anteriormente, que fue creciendo el fútbol. Tanto creció que ya ellos buscaron otra parte donde dicen en los bomberos, por allá. Y nosotros utilizamos sábado y domingo. Empezamos a hacer los campeonatos. La asociación nos buscó. En la asociación, también con el apoyo de Carlos y Pedro Abuena, Teodoro Pacheco, esa gente que nos ayudaron con todo, material, la parte material, y entró Rafael Esquivel. Ahí es donde entra Rafael Esquivel en la historia del fútbol en Conejero. En el año 72. En el año 72. 72. Ahí estaba Carlos Caroca, también estaba ahí. Carlos Caroca. Oye. Bueno, tantas personas, los mismos Mario de Ambrosio, toda esa gente también colaboraban con nosotros. Chivita, Francisco, ¿no? Jesús Chivita, Jesús Pérez. Jesús Pérez Chivita. Ese fue fundador del equipo de Macanao también. Macanao tiene más de 40 años. Ese fue el equipo en el cual tú formaste. Y así se llamaba la óptica que tenía, que estaba ubicada en la parada de la Asunción, frente al puente. De la parada de la Asunción. Correcto. Bueno, de ahí tomamos, tanto fue el auge y tanto el trabajo que nosotros hicimos, que tomamos la asociación. La tomamos, nos la cedieron la asociación. La asociación era en Conejero y el presidente de ahí fue Rafael Esquivel. Ya con Rafael Esquivel, con la facilidad que tenía para los recursos, ya nosotros empezamos a trabajar. Empezó Carlos García, Luis Vargas, todo ese poco de gente. Pues, un sol del fútbol fue Rafael Esquivel. Rafael Esquivel es venezolano, ¿no? Sí, él es español. Él es canario. Es canario. Él es canario. O sea, y me imagino que llegó aquí a Margarita, Venezuela. Sí, muchos años. O sea, un venezolano más, pues. Y el hermano también, Luis Esquivel. Bueno, estuvimos con la asociación hasta el año 90. Desde el 72 hasta el año 90, donde tuvimos unos encontronazos ahí, porque Rafael Esquivel después se quiso medio divorciar hubo diferencia de fútbol punta, de la liga que funcionaba en Conejero, que era la liga de punta que componía la asociación. Entonces él fue el presidente de la asociación siempre. Ahí tuvimos unos encontronazos, porque él quería imponer los reglamentos, la base y las condiciones que venían de la federación, y a nosotros eso no nos convenía. ¿Me entiendes? No nos convenía. ¿Por qué? Porque el fichaje, todas esas cosas, y nosotros a los países hermanos que tanto nos apoyaban, si nosotros en la asociación hacíamos eso, teníamos que apartar un poco las colonias. Las colonias, claro. A nosotros no nos interesaba, porque ese era el apoyo de nosotros. Era el que nosotros encontrábamos los recursos y el apoyo total. Bueno, ahí tuvimos, nos sacaron a Alfredo Díaz, hicieron ellos su directiva de la asociación, nombraron a Noemí, que también estaba con nosotros, y Perón, nombraron a Perón González como presidente. En eso que ellos nombran la asociación, nosotros optamos, Carlos García, con el apoyo del Tombo Hilera, fundar la Liga de Fútbol Menor Nueva. ¿Ya eso sería en qué año? Eso fue en el año 90. 90. Ya vamos por el año 90. Ya vamos por el año 90, donde nosotros fundamos la Liga de Fútbol Menor, adscrita a Cauruja, a nivel nacional. Sí. Y una idea de Carlos García, digo, bueno, si esta gente está así, vamos a plegarnos a la Liga de Fútbol Menor Nacional.
Entonces fundamos la Liga de Fútbol Nacional, cuya sede era el Conejero, y nuestra reunión era todos los domingos en el hotel del Tombo Aguilera. Ahora, Marcano, háblame como producto de todo este trabajo que nos viene conversando, hablando, contándonos toda esta historia, de 3 figuras importantes que hayan nacido gracias o producto de todo este trabajo que ustedes iniciaron, Alfredo Díaz y tu persona, Ángel Marcano. Sí. 3 figuras que resalten en la historia como futbolista a nivel nacional y que hayan pertenecido, por ejemplo, a la selección nacional. Yo sé que hay muchos. Está, por ejemplo, entre los jugadores están también personajes como Paelo y Jochi. Pero mencióname, por ejemplo, 3, porque yo sé que la lista es larga, que hayan resaltado en esta historia. Uno de los principales, Producto de toda esta cosecha y el trabajo que ha salido, por ejemplo, es Cahuí González. Cahuí González. Alfredito Díaz. Nosotros, Alfredo Díaz. apartados de que Alfredo Díaz, hijo. Hijo, Que fue jugador ya, pero eso ya es posterior. Y el ellos Pelón. fueron, El Pelón. ellos jugaron Pelón González. con Pepe Ganga. También estuvo, ahora ustedes me dicen, William León, que fue meridiano de oro. ¿Eso William fue León, en qué año? William León, en el año, ese año que nosotros fundamos Pues sí. 80 por ahí, 70. William León era arquero. 70 por ahí. Era arquero, William León. más del 72, 74, por ahí. Era William León. Ahora, ahí también podríamos hablar, nosotros podríamos hablar del inicio del fútbol en Bellavista. Bueno, el Bellavista fue primero que nosotros. Fue uno de la cuna del fútbol en el estado de Esparta. Fue Bellavista, Punta de Piedra y Coche, me hablas de Coche también. Coche, Que hay buenos jugadores también. A Coche lo trajimos nosotros a través de la Margarita, liga. ¿verdad? A través de la liga. La acotación que hace A Alfredo. través de la liga. A través de la liga del fútbol menor. Nosotros metimos era estatal. Desde Macanao, todo, un estatal. Y la liga de fútbol y la asociación se veía mermada. No tenía jugadores. En vista de esto, nos quisieron buscar otra vez. La bandera de nosotros era las colonias. Todos los países hermanos nos apoyaban. Sí, y nunca nos han dejado. Yo recuerdo que era un Nunca me ha lleno dejado. total, un lleno Mira, total. todo lo que nosotros queríamos, esos campeonatos. Todo lo que nosotros queríamos y proponíamos, ellos nos apoyaban. Peruanos, colombianos, argentinos, chilenos, uruguayos, hasta mexicanos. Ahí hacíamos las premiaciones, ahí hacíamos los festejos. Nosotros celebrábamos Día del Mar, de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de todo. Y cumpleaños a todos los integrantes de la liga y las esposas de los integrantes. Así es. Porque por ahí pasaron. Mira, pasaron gobernadores y nos ayudaron. Las luces del estadio, pero Luis Briceño a través del Macanao. Eso no lo podemos quitar. Carlos Caroca, las tribunas. Alfredito Díaz mejoró. Sí. Jesús Chivita con su maquinaria. Teodoro Pacheco con su campeón y todo. La gente que trabajaron por el estadio. Jorge Toro. Jorge Toro ayudó, colaboró. Toro. Sí. Mira, las luces, el limpiado del estadio, todas esas cosas las encontramos nosotros a través de gobernadores, todos los alcaldes que pasaban por ahí colaboraban con nosotros, desde el Longal, imagínate, hasta la actualidad no, porque actual, es la piedra del zapato que tenemos, porque el anterior a que tenemos, el actual, después de Alfredito, ese, aún siendo un tipo que no era, porque nosotros, como estaba metido Alfredito, y tú sabes cómo se mueve la política, entonces Alfredito estaba ahí, pero él era presidente, el presidente de la Fundación Liga de Fútbol Menor, siempre fue Alfredito, pero por la política, entonces coño, A veces llegó González, entorpece el trabajo realmente deportivo. llegó González, Francisco González, que él era del otro parte de la otra torre, pero él llegó empezandito, no, el estadio va a ser así, vamos a quitar esto, pero después entendieron que no era así, nos dejaron tranquilos, colaboraron con nosotros. Mira,
es una cosa increíble. Mira, nosotros hacemos una premiación, tú viste eso, porque tú jugaste Sí, ahí. sí. Camacho. Ajá, Rafael Camacho. Camacho era un trabajador Sí, incansable incansable. Camacho. Gente que se nos escapa ahorita, pero de tanto No, y que hay tantos personajes que formaron parte y forman parte de la Oye, todos. Sí. en un futuro que nos reunamos, es decir, te voy a nombrar todos estos personajes porque yo los salí en una lista y todos los que han fallecido. En el caso del conejo, el conejito, pues. En el caso del Perón de Pontepiedra, Yo creo que la lista es interminable. No, Interminable. Entonces, oye, estamos hablando de 1962 hasta 2023. 50, Sí. tenemos, tú viste lo que te enseñé ya, de la foto que nosotros celebramos los 50 años, pero que ya Carlos está enfermo y ya para esa época no puede estar, pero celebramos los 50 años. Los 50 años de nosotros haber fundado desde la Liga de Fútbol Punta hasta la Fundación Liga de Fútbol Menor. Bueno, yo creo que este contenido o este proyecto del fútbol en el estado de Esparta lleva este fin, ¿no? Resaltar, hermano, y hacerle un homenaje a quienes realmente fueron los fundadores de la historia. Y merecen que se le haga ese reconocimiento total en nombre de él, de ellos, lo que se ha hecho en el estadio de fútbol de Conejo. De Conejo. Que lo estamos Uy, eso. Está bien. lo estamos demostrando. Las discusiones que hemos tenido siempre. Fíjate lo que dice Alfredo, importantísimo, ¿no? Entonces, mira, este es un tema que realmente me emociona, ¿no? Porque hablamos de una historia y que cada vez que uno toca estos temas, Luis, tú, Carlos, como venezolano nacido en otras tierras, nos hace sentir, hermano, como lo hemos dicho y lo he dicho en otros contenidos dentro de este proyecto, nos hace sentir orgullosos de formar parte de esta familia venezolana y que han puesto un granito de arena para construir de ellos la mejor sociedad, donde tenemos unos agricultores como Paelo, como Joche, entre otros, porque la lista es larga. La lista es grande. Y que gracias al trabajo de Ángel, de Marcano y de Alfredo Díaz, tenemos hoy en día todo esto que estamos conversando y planteando aquí, pues. Entonces, bueno, yo creo que es obligatorio hablar inclusive de 1954, que es el fútbol en Bellavista, para complementar lo que es la historia del fútbol en el estado de Esparta. Y aquí tenemos figuras principales e importantes, imposible de terminar este proyecto con la presencia de ellos, ¿cierto, Carlos? Claro. Con Sí. Ángel Marcano y con Alfredo Díaz, que son actores fundamentales de este proyecto y que hay que darle el valor que se merece. El valor que se merece Alfredo Díaz, con un gran apoyo que era de ¿por qué? Sabía como profesor de educación física, sabía lo que ese deporte significaba para el Estado. Él lo sabía. Entonces, tú no podías darle espalda a él, ni a él, porque eran los que funcionaban dentro de todo eso y organizaban todo eso. El fútbol existe por estos dos personajes aquí en el estado. Después olvídate del resto. Mucha gente pasó por aquí, de pasada se iba, dejaba, pues después se iba. No, yo tengo 50 años aquí viviendo y he pasado junto a ellos tontas y he visto las penalidades que han pasado ellos. Hasta para conseguir un bolívar. Ellos luchaban por todo eso para que todos los niños que no sabían lo que era una pelota empezaron a querer el balón. Y ahora tú ves en Conejeros y entonces Bellavista es primero que Conejeros, pero Bellavista había mucha desorganización. Sí. Eso inclusive lo conversó y lo planteó el mismo Cabuy González, que el fútbol en el estadio de Conejero, en Conejero, se formó gracias al trabajo y a la organización
iniciada inclusive por Marcano y por Alfredo. Claro. Y que ellos fueron, hermanos, los que arrastraron toda esa fuerza Sí, y que sí, hoy sí, han sí. hecho de eso, hermano, el mejor fútbol del estado no Esparta. Sí, sí, pero no podemos sí. olvidar, lógico, en la historia del fútbol en Bellavista, porque es No, el no, inicio, no. pues, ¿cierto, Alfredo? De ninguna manera podemos dejar por fuera la historia del fútbol en Bellavista, porque Bellavista fue para nosotros también una forma de uno actuar y llegar hasta ese extremo de ponerlo, pues, de ponerlo a funcionar. Entonces estamos muy agradecidos de ellos. Yo a veces lo abrazo, le digo, coño, vale, gracias a ustedes, nosotros estamos en la lucha. Sí. Ellos son los que apoyaron mucho, Sí, sí. apoyaban, sobre todo apoyaban. La gente de Bellavista apoyaba el fútbol, porque ahí estaban las casas alrededor y las canchas sin paredes Y y los nada. jugadores. Y sin jugadores, y ahí íbamos a jugar ahí, en esa tierra íbamos a jugar nosotros. No había pared, no había nada. Las paredes lo hemos hecho después ya. ¿Te Eso es- recuerdas eso, Alfredo? Sí, nos apoyaban, ellos nos apoyaban realmente. Sí, todo, Porque ellos siempre, sabían que marcaron, siempre. ¿no? Y el otro. Nosotros nos peleábamos, jugábamos, Sí. peleando con lo que pretendían meterse a Jura y botarnos de ahí del estadio. Y me alegra mucho que, por ejemplo, hayan conversado con Efraín. Ajá, Efraín, siempre Efraín trabajaba en el Inos. ajá. Siempre hemos ido, y la farmacia de la esquina, que era de Andresito, Ajá. de mi cuñado, de mi hermana, ahí estaba pegado ahí al Inos. Ahí hablábamos y ahí nos sentábamos y ahí había para conversar Mira, todo lo que teníamos. ¿quién olvida por ejemplo, a Alfredo Díaz verlo minutos antes de cada partido con el palo y el potecito y la cal marcando la... Sí, Ya, no. pues, yo no olvido esa figura. Lo hablaste y me dio ganas de llorar. Me dio ganas de llorar porque es una No, Me recordó toda esa... me recordó y esa vaina. Él se levantaba a las 6 de la mañana, ya con su tarro, con huequitos ahí, Sí, yo me y su acuerdo. palo ahí. Entonces, Recuerdo así. Y te estoy hablando hace como 30 y pico de años. uy, Recuerdo como algo parecido. marcaba toda la cancha la marcaba y la hacía en el área todo de blanco. De blanco y caminaba para atrás. De para atrás. Y la fecha, Escucha lo que dice Alfredo. y la fecha está actualizada, ¿no? Y contentas estamos todos nosotros los que Sí, hicimos, que- no, Escucha el mensaje, Alfredo Díaz. Dime. son historias. Sí, sí. Todos son historias. Contento de Que todo el este fútbol no es trabajo, parte de su todo, historia. todo este trabajo que todos que trabajamos conjuntamente y llegábamos a llegar a un acuerdo. Sin egoísmo, trabajamos Sí, sin egoísmo. sí, Sin egoísmo. Se nada. Se logró el objetivo, Alfredo. Se logró Sí, el objetivo. Vamos por la machaca. Bueno, mira. Nunca nos peleamos por eso. No. Fíjate, te voy a contar dos anécdotas de Alfredo Díaz. Alfredo Díaz, la cantina estaba allá. Y cómo pintaba él el campo, así, de allá y para atrás. Caminando para atrás. Así, para ir viendo la Y no se pelaba. ya sabía. Y la otra, y está vivo de, yo no sabía lo que hace. Alfredo Díaz, tú sabes que el travesaño Ajá. era un cuartón. Hacíamos una horqueta a los palos, a los parales, Ajá. le metíamos un cuartón. Alfredo Díaz fue una vez a limpiar la vaina para acá y se ubica el cuartón y le cayó la cara. No, Bueno, claro. ya bueno, vamos a finalizar que ya llevamos un tiempo bastante Sí, largo sí. y Alfredo seguramente quiere almorzar, ¿no? Sí, claro, ya lo que estoy pensando aquí. Mira, un mensaje desde tu punto de vista como peruano, como venezolano. Peruano no, tú eres más venezolano que todos nosotros. Como venezolano nacido en Perú, un mensaje a esa juventud, la parte deportiva. Un mensaje corto para que luego nos hable El Luis, mensaje Marcano y corto es Alfredo. de que nunca dejen de practicarlo. Siempre practicarlo. Malo o bueno, practícanlo. No todos pueden ser buenos, ni todos pueden ser malos. Hay de todo. Habemos de todo. Entonces, en ese conjunto,
Todos tenemos que andar y concordar, no ser egoísmo. El egoísmo debe desaparecer en esa cuestión. Eso es importante. Y para mí, todo lo que hemos hecho no ha sido obra de Marcano y mía nada más. Ha sido obra de todos los de nosotros. Que apenas metemos y nos ayudan, nos ven, van y llegan. Nos brindaban la amistad, nos brindaban su amistad así. La amistad, y siempre nos estaban ayudando. Así es. Luis. Ojalá que la juventud siga con el mismo ánimo que hemos tenido nosotros después de tantos años, que sigan comprometidos con el fútbol, que es un deporte muy... A nuestra juventud, que siga practicando su deporte preferido. Si su deporte preferido, ojalá que sea el fútbol, que lo siga practicando, pero que no olvide que primero está asistir a sus centros educacionales. Primero la educación, porque el deporte es parte de la educación. Bueno, viajero al tiempo, yo creo que mejor imposible. Nos despedimos con Carlos García, que forma parte de la historia del fútbol en el estado de Esparta, Luis Vargas, Ángel Marcano y nada más y nada menos que aquí tenemos Alfredo Díaz, aunque ya abrió la cortina y tiene mucha hambre. Bueno, hasta el próximo contenido. Saludos. Alfredo Díaz está preguntado que si no le da nada de comida. Aquí Viajero del Tiempo, llegamos al final de este interesante capítulo. Si no te has suscrito, suscríbete. Si te gustó el contenido, un me gusta, comenta qué te pareció. Vale, muy agradecido, hermano. Fuerte abrazo y cuídense mucho.